Vamos.
Ahora vamos a los cantos. El 81, por favor.
separación. Ahora vamos al canto número 88, por favor.
autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Me acompañan al canto número 102, por favor. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo.
Si usted ya se encuentra en su lugar, acompáñenme al Evangelio de Mateo, capítulo 5. Evangelio de Mateo, capítulo 5, versos 13 al verso 16. Mateo, capítulo 5, versículos 13 al versículo 16. Siga usted la lectura, dice el Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículo 13 al 16, dice la Escritura: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se vuelve insípida, ¿con qué será salada? Para nada es buena ya, sino para ser echada afuera y pisoteada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no puede ser escondida. Tampoco encienden una lámpara y la ponen debajo del almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en la casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, de forma que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Hasta ahí la lectura de la palabra del Señor. Incline su rostro y vamos a hacer una oración. Padre, gracias porque la iglesia puede estar reunida en esta tarde. El propósito de nuestro corazón, Señor, es que a través de la instrucción, de la enseñanza, nuestros corazones sean conformados a tu voluntad, conformados a la verdad de tu palabra, Señor. Ahora queremos, Señor, disponer nuestra mente, sujetarla a tu palabra, sujetar nuestro propio cuerpo, Señor, para que desde nuestro cuerpo y nuestra mente sujetos a tu palabra podamos sacar el mayor provecho de la instrucción, de manera que al levantarnos y salir, Señor, de esta congregación, nosotros sigamos meditando en tu palabra y podamos practicarla, podamos ponerla por obra, Señor. Esa es la razón por la que estamos aquí, Señor, porque estamos interesados en que tú nos conformes a tu voluntad a través de tu palabra y por la operación de tu Espíritu Santo que habita en tu pueblo, en la iglesia, Señor. Gracias, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Llegamos por fin al verso 13 del Evangelio de Mateo, de estas bienaventuranzas. Y el tema que quiero compartir con ustedes en esta tarde es el siguiente: sal y luz. Sal y luz. Lo que realmente significa seguir a Cristo. Ahora, yo quiero que usted ponga atención porque en la primera parte de este sermón de las bienaventuranzas que Jesús habla, Él comienza a dirigirse de una forma general a toda la multitud que, recuerde usted, están ahí congregados, ya que la fama de Jesús fue creciendo, de manera que está una gran multitud de personas congregadas. Y Jesús comienza a decirles: bienaventurados los que lloran, los mansos, los pobres, los que tienen hambre y sed de justicia. Pero ya en el verso 11, el Señor Jesucristo pasa de un discurso general a un discurso específico. Bienaventurados sois. Ahora se dirige personalmente a aquellas personas que realmente deciden seguir a Jesucristo. En el verso 13 nuevamente encontramos que ya no está Jesús hablando de manera general, sino ahora dirigiéndose de manera particular a sus discípulos. Ustedes son. Y este pronombre, esto nos lleva a entender, hermanos, que Jesús está en esta declaración acumulando todo el peso de las bienaventuranzas. ¿Quiénes pueden llegar a ser realmente sal y luz de la tierra? A la luz del contexto de la predicación de Jesucristo, Jesús no está diciendo a toda la gente de ese tiempo: ustedes son la sal de la tierra, son la luz del mundo. Creo que ni siquiera está dirigiendo sus palabras estrictamente a toda la multitud que está ahí congregada, 4,000, 3,000 o 5,000 personas. Jesús no le está diciendo a esa cantidad de personas: ustedes son la sal o la luz. Ahora Jesús está dirigiéndose específicamente a aquellos que han entendido su pobreza, aquellos que lloran, aquellos que son mansos, que tienen hambre y sed de justicia, que son misericordiosos, que son de limpio corazón. Estos que van a ser perseguidos a causa de su fe, estos
y solamente estos pueden ser sal y luz del mundo. Eso, hermanos, nos lleva a entender que a partir de este momento Jesús va a instruir directa y específicamente a sus discípulos. Ya no se va a dirigir más a toda la multitud, ya no se va a dirigir más a toda aquella congregación de personas. Ahora Jesús va a hablar directamente con aquellos que, en la medida que el discurso de Jesús progresaba, se daban cuenta que ellos eran pobres, es decir, admitieron su pobreza, y a la luz de los evangelios y del relato del libro de los Hechos, podemos darnos cuenta que no todos los judíos admitieron su pobreza, por lo tanto no todos ellos se arrepintieron y desde luego no todos ellos se convirtieron en discípulos de Jesucristo. ¿Qué es lo que realmente significa ser cristiano? ¿Qué es lo que realmente significa seguir a Cristo? Ser cristiano no significa haber recibido un milagro de parte de Dios. Hay muchas personas que dicen, yo tengo fe en Dios y he recibido un milagro, por eso creo en Dios. Pero si usted se da cuenta, muchas de estas personas recibieron un milagro de parte de Jesús, pero no todos ellos realmente eran sus discípulos. Ahora, algunas otras personas podrán decir, yo soy cristiano porque asisto a una iglesia, pero esta gente estaba congregada, escuchando una predicación, estaba escuchando un sermón, pero Jesús no está diciendo, todos ustedes son luz y sal de este mundo. El Señor Jesucristo nos lleva a cuestionar nuestra fe, como llevó a cuestionar la fe de aquellas personas, quienes en algún momento iban a tener la oportunidad de probar si realmente eran discípulos de Jesucristo. ¿Cuándo ellos podían probar que eran discípulos de Jesucristo? Bueno, cuando la persecución cayera sobre ellos, cuando llegara el vituperio, la persecución, cuando fueran calumniados, cuando se hablara toda clase de males en contra de ellos, entonces ellos tendrían una gran oportunidad de demostrar que son cristianos. ¿Cuándo demostramos que somos cristianos? No cuando venimos a la iglesia, hermanos, no cuando le hablamos a otra persona de Cristo, o no cuando le decimos a una persona, voy a orar por ti, sino que demostramos que somos realmente cristianos cuando nuestra fe es puesta a prueba, cuando no somos entendidos por lo que creemos y cuando la presión de aquellos que no conocen a Cristo o que lo conocen de manera incorrecta viene sobre nosotros y nosotros nos mantenemos firmes a esa presión. Es entonces que realmente damos evidencia de que somos cristianos. A esta gente que iba a tener su oportunidad de demostrar si realmente eran discípulos de Cristo, solamente a ellos, quizá un grupo muy limitado, quizá de esa gran multitud. Mateo no nos dice cuántas personas estaban congregadas ahí. El 4:25 solamente dice grandes multitudes lo siguieron. Grandes multitudes. ¿Cuántas personas conformaban esas grandes multitudes? No lo sabemos. Pero si pensáramos en un número, como en algunas ocasiones los evangelistas nos dejan ver cierto número de gente que seguía a Jesús, unos 4,000 o 5,000 personas que le seguían por momentos, esas 4,000 o 5,000 personas, no todas ellas eran discípulos de Jesucristo. ¿Cuántas personas? ¿A cuántos de ellos va dirigida esta palabra? ¿Cuántos de ellos realmente eran discípulos de Jesucristo? La historia esconde esto, como también creo yo que en esta tarde no todos nosotros podemos ser llamados discípulos de Jesucristo. Verso 13, vosotros sois. Se da cuenta que lo que Jesús va a decir ahora es exclusivo, no es inclusivo. No es ustedes, la nación de Israel, son. No es ustedes, junto con el resto del mundo, son la esperanza de esta tierra o de esta humanidad. Ahora Jesús se vuelve inclusivo porque a final de cuentas el discipulado, se vuelve exclusivo, no inclusivo, porque a final de cuentas el discipulado es exclusivo. Seguir a Cristo, si usted, o si puedo usar esta palabra, seguir a Cristo es algo exclusivo, es un llamado exclusivo. Y de aquí en adelante el Señor Jesucristo nos va a demostrar lo exclusivo que es ser cristiano. Hace rato leíamos en la lectura de un inicio, en Hechos capítulo 5, que muchas personas
estaban a favor de los creyentes, pero muchos de ellos no querían relacionarse con ellos. Porque el cristianismo es algo exclusivo, hermanos. No estoy hablando de un club social, donde usted necesita tener una membresía para ser parte de la iglesia, pero estoy hablando de la obra redentora de Jesucristo, estoy hablando de la gracia de Dios, estoy hablando que el llamado del Evangelio, aunque se hace a todo el mundo, solo responden los que desde antes de la fundación del mundo han sido escogidos para vida eterna. En ese sentido, el cristianismo es exclusivo. En ese sentido, el cristianismo es si cabe la palabra, usar la palabra religión, el cristianismo es una religión exclusiva. Ahora, no se sorprenda usted si uso la palabra religión, porque Santiago usó esa misma palabra. El cristianismo es una religión exclusiva. No puede y no deberían todas las personas considerarse cristianos a menos que estuvieran completamente seguros de que realmente lo son, porque han respondido al llamado de Jesucristo, se han arrepentido, es decir, se han reconocido a sí mismos como pobres, han llorado su pecado, han venido a un estado de mansedumbre, tienen hambre y sed de justicia, pero no de justicia social, no de justicia civil, sino sed y justicia en ellos mismos, son misericordiosos, son de limpio corazón, procuran la paz y serán perseguidos por causa de esta fe. Estos solamente son los que merecen ser llamados discípulos de Jesucristo. Estos discípulos de Jesucristo, en esta disertación, en esta predicación, en este sermón del Señor Jesucristo, son comparados con la sal y con la luz. Jesús usa ahora una metáfora para enseñarles a este grupo de personas lo que implica para ellos ser discípulos de Jesucristo. Se los ha dicho de manera clara a través de este sermón, pero ahora va a usar una metáfora para dejar una impresión en la mente de esos discípulos. Ser la sal de la tierra. ¿Qué significa ser cristiano? El Señor Jesucristo le está diciendo a estos creyentes, ustedes son la sal de la tierra. ¿Pero qué significa ser la sal de la tierra? Voy a tratar de explicar esto. Yo sé, hermanos, que actualmente generalmente se hace énfasis en la sal como aquello que da sazón. La sal es necesaria para darle sazón a la comida. Pero tomando en cuenta que Jesús no habla como chef, no habla como un creyente del siglo XXI, no habla en nuestro contexto, debemos entender cuál es el punto que enfatiza esta metáfora cuando Jesús dice, ustedes son la sal de la tierra. ¿A qué se está refiriendo el Señor Jesucristo? Vaya conmigo al libro de Levítico, capítulo 2, versos 11 al 13. Levítico, capítulo 2, versos 11 al 13. En estos versos quiero resaltar que el Señor llama a la sal, ¿cómo la llama? Sal del pacto. Sal del pacto. Ahora, podemos entender el significado de la sal a la luz del contraste que se hace entre esas ofrendas que eran ofrecidas al Señor. No vas a ofrecer ofrenda de cereal hecha con levadura, y luego más adelante dice, no quemarás ninguna levadura ni ninguna miel como ofrenda encendida para el Señor. ¿Por qué no levadura y por qué no miel? Pero sí sal. Bueno, nosotros apreciamos mucho la miel. Es muy probable que el sentido sea lo dulce, aquello que fermenta con
La levadura, usted sabe que lo que hace la levadura es fermentar aquello con lo que se mezcla. Y la miel también. Cuando usted come una fruta que está muy madura, ¿cuál es su característica? Demasiado dulce, ¿verdad? Demasiado dulce. Es decir, está entrando a un proceso de fermentación. Entonces, la miel y la levadura son, en algunos aspectos, un símbolo de corrupción. No vas a ofrecer ninguna de esas ofrendas con levadura o con miel, porque ellas son evidencia de corrupción, pero vas a ofrecerlas con sal. Porque una de las propiedades de la sal es que impide la corrupción. Tomemos en cuenta que los orientales utilizaban la sal para muchas cosas. Para la comida, incluso la leche. La leche, como no existían refrigeradores, no existía una manera de preservar la leche, salaban la leche para que ésta permaneciera más tiempo fresca. Así que ellos tomaban leche salada, algo que para nosotros pudiera ser repulsivo, para ellos era necesario por las condiciones en las que se encontraban. Cuando Jesús se dirige a sus discípulos y les dice: ustedes son la sal de la tierra, creo que esta imagen debe traerle dos cosas a la mente de los discípulos. Número uno, la fidelidad. Porque si ustedes observan, en Levítico dice, en el verso 13, además toda ofrenda de cereal sazonarás con sal, para que la sal del pacto de Dios, la sal del pacto de Dios, no falte en tu ofrenda de cereal. La sal del pacto de Dios. La sal puesta en la ofrenda era un símbolo de la perpetuidad del pacto que Dios estaba haciendo con su pueblo. Por otro lado, la miel sería un símbolo de corrupción, es decir, que el pacto podía terminarse, acabarse. Pero la sal le decía al pueblo: el pacto que estoy haciendo contigo es perpetuo. ¿Y cuál es la señal de esa perpetuidad? La sal que estás poniendo en tu ofrenda. Dos aspectos entonces pueden o pudieron venir a la mente de los discípulos mientras escuchaban al Señor Jesucristo hablar estas palabras. Número uno, la sal implicaba la perpetuidad del pacto. Y número dos, la sal implicaba la lucha contra la corrupción. Cuando el Señor Jesucristo se refiere a sus discípulos con estas palabras: ustedes son la sal, creo que Jesús les está diciendo: ustedes, mis discípulos, son como la sal que impide que aquello en lo que ha sido puesta se corrompa. Es obvio que el fariseísmo no había impedido la corrupción del pueblo. El sacerdocio no había impedido la corrupción del pueblo. Los sacrificios no habían impedido la corrupción del pueblo. Jesús llama a un nuevo pueblo, llama a sus discípulos, porque estos discípulos van a funcionar como la sal dentro de una comunidad y dentro de una sociedad que se ha corrompido. Ustedes van a luchar contra el pecado. Ustedes van a oponerse al pecado y ustedes van a demostrar mi fidelidad a los pactos. En otras palabras, los discípulos de Jesucristo estaban siendo llamados para ser testigos a esa nación que se había apartado del pacto con Dios, que Dios estaba en contra de ellos, y los discípulos eran la evidencia de que Dios iba a actuar en fidelidad a su pacto. Porque recuerde que los pactos de Dios no solamente traían promesas, sino también traían amenazas cuando el pueblo de Dios se apartaba. Usted podrá recordar en el libro de Deuteronomio, cuando Moisés lee por segunda vez la ley a todo el pueblo, le lee tanto las bendiciones como las maldiciones. Es decir, estas cosas te vendrán si no andas en mi ley. Así que Jesús estaba llamando a sus discípulos para ser testigos en contra de una nación que se había apartado de Dios, en contra de una nación que se había olvidado de la fidelidad de Dios. Ahora, ¿cómo es que esta nación se había olvidado de la fidelidad de Dios? Ellos seguían adorando a Dios,
Ellos seguían ofreciendo sacrificios, ellos seguían aprendiendo la ley, seguían estudiando la Torá. Pero ¿por qué decimos que era una nación que se había olvidado de la fidelidad de Dios? Por una sencilla razón: ellos no vivían como el pueblo de Dios. ¿Qué significa ser cristiano? Muchas personas dicen: yo soy cristiano, yo me sé los cantos de la iglesia, yo leo mi Biblia, pero simplemente no viven de acuerdo a la palabra de Dios. Israel era así. Israel era una nación que conocía exactamente la fecha de sus celebraciones, sabía cada qué tiempo tenía que acercarse a Dios, conocía perfectamente el ritualismo, conocía toda la estructura de la adoración. Ellos podían repetir de memoria los mandamientos que habían recibido a través de sus padres. Ellos se sabían todo lo que era parte de su religión. Ellos tenían un aspecto externo de piedad, pero negaban la eficacia de ella. Y los discípulos fueron llamados por el Señor Jesucristo a ser sal, es decir, a hacer un testimonio en medio de esa nación que, a pesar de que ellos presumían conocer a Dios, no lo conocían de verdad. Piense usted en esto. ¿De qué manera la iglesia, nosotros los creyentes de este tiempo, podemos llegar a ser la sal de la tierra? No es viniendo a la congregación, aunque eso es parte de nuestra responsabilidad como cristianos. No es aprendiendo algunas conductas que debemos tener como creyentes. 5, verso 11, Primera de Pedro 2, 11 y Hebreos 12, 4. Repito las citas para que usted las busque y si alguien las tiene pueda leerlas. Por favor, Efesios 5, 11. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Gracias. Esa lectura fue Efesios 5, 11. Vamos con Primera de Pedro 2, 11 y concluimos con Hebreos 12, 4. Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os sostengáis en los deseos carnales que batallan contra el alma. Gracias. Concluimos con Hebreos 12, 4. Gracias. Ahí escuchamos la lectura de Hebreos 12, 4. Observe usted en las tres citas, por ejemplo, en Efesios 5, 11, el apóstol Pablo instruye a la iglesia con estas palabras: no tengan nada que ver con las obras infructuosas de la oscuridad, y escuchen esto, sino más bien repréndanlas o denúncienlas o expónganlas. ¿Qué significa ser sal? En este versículo el apóstol Pablo está hablando acerca de la conducta del cristiano en una sociedad que es impía. Y número uno, lo que el apóstol Pablo les dice es: no tengan nada que ver con ese tipo de acciones que no sirven para nada, que son vanas, que no tienen ningún resultado. Ahora, no solamente me abstengo de ellas, sino que, hermanos, pensemos en la sal. Para que la sal logre matar todos esos microorganismos que corrompen aquello en lo que ha sido puesta, no puede ser simplemente pasiva, estar ahí. Si pudiéramos ver en un laboratorio bajo un microscopio todo lo que está sucediendo, veríamos que literalmente está habiendo una batalla que está impidiendo que los microorganismos florezcan y corrompan aquella fruta, carne o lo que sea donde esté depositada la sal. Ser cristiano no simplemente es estar en contra del pecado. Mis hermanos, dice el apóstol Pablo: ustedes no tengan nada que ver con las obras infructuosas de la carne, de la oscuridad, sino más bien repréndanlas, dice la versión Reina Valera 60. Ahora, reprenderlas no significa que andamos reprendiendo como algunos hacen los demonios. Por ahí reprendemos el demonio del adulterio o reprendemos el demonio del chisme. No, la palabra griega significa denúncialas, expónlas, tráelas a la luz. Observen ustedes, el cristiano en su conducta debe hacer evidente lo que es pecado. Muchas veces, hermanos, nosotros podemos estar en contra del pecado
Observe lo que escribe el apóstol Pablo a los romanos en el capítulo 1. El domingo pasado en la congregación de San Pablo estábamos hablando sobre la segunda carta de Pedro y hablábamos acerca de Lot, cuál fue su actitud en un mundo impío. Y leíamos lo que dice Romanos 1:32. ¿Alguien lo quiere leer? Por favor, ¿alguien quiere leer este pasaje? Romanos capítulo 1, verso 32. Quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Observan ustedes esto. Pablo hace una diferencia entre las personas. Hay quienes las practican y hay quienes se divierten en aquellos que las practican. Observa usted esto. Que los que practican tales cosas son dignos de muerte, dice, no solo las hacen, observa, sino que también se complacen. Hermanos, ¿cuántas veces la iglesia se divierte con aquello que debería de perder? La iglesia se divierte con aquello que debería denunciar. A lo mejor decimos, nosotros estamos en contra del adulterio, pero nos divierte una película cuya trama es el adulterio. Decimos, estamos en contra del lenguaje grosero, vulgar, pero nos reímos con... Yo no lo hablo, pero me da risa cuando el payaso, el comediante lo hace, cuando habla en doble sentido, cuando tiene ese tipo de vocabulario. Yo no lo hago, pero a mí me da risa. Observa lo que está diciendo el apóstol Pablo. Este tipo de personas que están bajo el justo juicio de Dios hacen las cosas, pero también hay quienes las hacen y se complacen, se alegran, disfrutan cuando ven que otros están haciendo esas mismas cosas. La iglesia, al ser llamada a ser sal de la tierra, debe tener una postura activa en contra del pecado. No solamente tengamos una posición oficial, sino vivamos en contra del pecado. A lo mejor hay quienes dicen, la iglesia está en contra del homosexualismo, pero nos divierte cuando vemos en la televisión a un hombre que actúa como homosexual. ¿Qué simpático es ese personaje? No solamente debemos tener una postura oficial en contra del pecado, debemos vivir en contra del pecado. Estos discípulos de Jesucristo estaban siendo llamados a ser sal, a oponerse en medio de una sociedad que se creía justa a sí misma, que se consideraba justa ella misma, pero Jesús llama a sus discípulos y les dice, ustedes van a ser la sal de esta tierra, la tierra de Israel, donde hay tantos justos en su propia opinión, pero toda esta gente que se cree justa en su propia opinión, viven en pecado y ustedes se van a oponer con su estilo de vida, una vida caracterizada por cada una de las bienaventuranzas. Ustedes los pobres, los que han llorado, los mansos, los que tienen hambre y sed de justicia, ustedes los misericordiosos, ustedes los pacificadores. Ese carácter va a ser una señal de que la piedad de esos hombres es simple apariencia. Hermanos, ¿cómo la iglesia puede llegar a ser sal de la tierra? Y hablemos de nuestro tiempo. ¿Cómo nuestra iglesia puede llegar a ser sal de la tierra si nos complace lo que otros hacen, aunque nosotros digamos que no lo hacemos? ¿Cómo podemos llegar a ser sal de la tierra? Observa usted que esta enseñanza tuvo que ser restringida, no podía ser dirigida a toda la gente, sino restringida a quienes iban a aceptar, a recibir el llamado de Jesucristo. Solamente ellos eran llamados sal de la tierra. Y Pablo, con base en esto, exhorta a la iglesia en la lectura que hicimos en Efesios, pero no solamente fue Pablo, lo fue también Pedro exhortando a la iglesia con estas palabras: les ruego, hermanos, como extranjeros y peregrinos, que se abstengan. Dígame, cuando usted tiene que abstenerse de algo, ¿le es fácil o le es difícil? Es difícil.
Si usted piensa que la vida cristiana no implica una lucha o una resistencia, esa es la idea que Jesús está sembrando en la mente de sus discípulos. Ustedes son sal y como sal tienen que resistir, tienen que abstenerse, tienen que luchar, tienen que oponerse, tienen que estar en contra. Eso les iba a provocar persecución. ¿Recuerda usted que la persecución que sufrió la iglesia en el primer siglo no se destapó en el imperio romano, sino se destapó en un pueblo que se consideraba justo, como eran los fariseos, los judíos, manipulados por los sacerdotes, por los fariseos? Se levantaron en contra de la iglesia porque la vida de la iglesia evidenciaba la futilidad de la vida, la inutilidad, la vanidad de la vida de los fariseos. Y ellos comenzaron a perseguir a quienes los evidenciaban. El apóstol Pedro les está diciendo a estos creyentes: hermanos, ustedes como extranjeros y peregrinos, absténganse, luchen, batallen, opónganse a los deseos que están en su alma, que les inclinan a hacer lo mismo que el resto de las personas hacen. Ustedes opónganse. El cristianismo es oposición al pecado, hermanos, pero les repito, no solo de forma oficial detrás de nuestros púlpitos, es una vida que se opone por completo al pecado, que resiste el pecado. Ser sal implica que tú estás en contra de aquellos que hacen lo que a Dios le desagrada. Ser sal implica no solamente que tú tienes un mensaje en contra de ese estilo de vida, sino que tu vida misma es un mensaje en contra de ese estilo de vida. En el último versículo que leíamos, Hebreos capítulo 12, verso 4, el escritor a los Hebreos escribe estas palabras: esta lucha que libran contra el pecado. Observa usted lo que el escritor a los Hebreos está escribiendo a esta iglesia. Esta lucha que libran contra el pecado. Todavía no han tenido que resistir hasta derramar su sangre. Oponerse al pecado será algo fácil, ¿no? Desde luego que la violencia que se requiere de nosotros no es que nos unamos en armas, no es que nos levantemos, que hagamos protestas, que tengamos pancartas. Esta lucha se vive con la integridad, con un carácter que se sujeta a la voluntad de Dios y que desde luego se opone a lo que la gente está haciendo. Esta lucha que libran contra el pecado, en esta lucha que libran contra el pecado, todavía no han tenido que resistir hasta derramar su sangre. Por eso es que le decía, lo que Jesús había hablado abiertamente en el versículo 10, en el versículo 11, 12, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, bienaventurados serán cuando los vituperen y los persigan y digan toda clase de mal contra ustedes. Ahora el Señor Jesús se lo repite con una parábola: ustedes son la sal de la tierra. Ustedes tendrán que resistir al pecado y su resistencia al pecado implicará persecución, implicará vituperios, insultos, implicará que se hablen cosas que no son ciertas de ustedes, porque ustedes están funcionando como sal en contra del pecado. Déjeme hacerle una pregunta personal y una pregunta general. Personalmente, ¿es usted sal? Es decir, su vida es una prueba de que usted está en contra del pecado. Observen por favor, los fariseos estaban en contra del pecado, pero ellos eran religiosos, ellos eran hipócritas. Así que usted y yo podemos tomar una actitud un tanto farisea, pero esa no es la idea. No es que ustedes van a salir de aquí señalando: eso está pecado, eso está mal, eso está en el infierno. Ese no es el propósito de la enseñanza. Usted no tiene que salir con esa mentalidad juzgando a todo el mundo y mandando a todos al infierno, sino más bien viviendo de manera que, en primer lugar, en su propia vida usted se está oponiendo al pecado, en su propia vida.
Usted está resistiendo al pecado, porque déjeme decirle algo, es muy fácil resistir el pecado de otros, pero ceder a nuestro propio pecado. Eso es muy fácil. Es muy fácil resistir al pecado de la familia, es muy fácil oponernos al pecado de nuestros hijos, los que somos padres, oponernos al pecado de la esposa, los que somos esposos, la esposa oponerse al pecado de su esposo. Es muy fácil oponerse al pecado de otros mientras en nuestra propia vida estamos cediendo a nuestros propios pecados. Pero no se trata de eso, esta metáfora. La sal, en primer lugar, hermanos, pudiéramos decir que su característica es que ella misma no puede ser vencida por lo que está resistiendo. Porque en el momento en que ella es vencida, que va a ser uno de los puntos que vamos a ver en el discurso de Jesús, en ese momento la sal deja de ser sal. Cuando el cristiano es vencido constantemente por sus propios pecados y por el pecado que le rodea, en ese momento ha perdido el derecho de llamarse cristiano. Entiéndame, no estamos diciendo que el cristiano nunca peca. Pero el cristiano vive en una lucha contra el pecado. El cristiano se está oponiendo al pecado, está viviendo en contra del pecado, primero el que se puede expresar en su propia vida. Y segundo, en el que se está expresando en una sociedad que no es cristiana y en muchos lugares donde la gente se llama cristiana pero no vive de acuerdo a la palabra de Dios. El segundo aspecto de la sal, el primero es que lucha, la sal debe oponerse. El segundo es que es señal de pacto, señal de fidelidad. Para que podamos entender esto, hermanos, permítame llevarlo a una historia en el libro de los Jueces, capítulo 5, una historia que algunos de ustedes conocerán, quizá los niños, capítulo 4, conozcan mejor que los adultos, pero de ninguna manera es una historia de niños. Jueces, capítulo 4. A partir del verso 18 hasta el verso 24 voy a hacer la lectura. Y salió Jael al encuentro de Sísara, no Sísara. Jael, recuerdes, la mujer que mata a Sísara. ¿Sí? Verso 19, y él le dijo, ¿quién le dijo? Sísara se dirige a Jael. Dame, te ruego, un poco de agua para beber. ¿Qué es lo que le pide Jael a esta mujer? Agua para beber. Verso 19. Ella entonces abrió un odre de leche y le dio de beber y lo volvió a cubrir. ¿Qué le dio a esta mujer? Leche. Manténganlo en su mente. Y él le dijo, quédate en la puerta, en la tienda, y si alguno viene y te pregunta y dice, ¿hay alguien aquí? Tú le responderás que no. Pero Jael, mujer de Heber, tomó una estaca de la tienda y, tomando un mazo en su mano, fue calladamente hacia él y le clavó la estaca en la sien, la cual penetró hasta la tierra, pues él estaba cansado y dormía profundamente, y así murió. En esto, he aquí Barak, que venía persiguiendo a Sísara, y Jael salió a recibirlo y le dijo, ven, te mostraré al hombre que buscas. Y él entró donde ella estaba, y he aquí Sísara yacía muerto con la estaca en la sien. Una historia bastante grotesca para la cultura occidental, sobre todo porque pensamos una mujer matando a un hombre, eso es terrible. Pero a la luz del contexto cultural, lo que ella está haciendo es solamente lo que cualquier mujer en su tiempo habría hecho. Tome en cuenta dos cosas. Jael no era judía, no pertenecía al pueblo de Israel. Ellos eran descendientes de Ismael. No tenían nada que ver con el pueblo de Israel. Así que los enemigos de Israel, en cierto sentido, no eran enemigos de ella. Sísara no era su enemigo. De hecho, la Biblia nos dice que había entre Heber y
Jabín, verso 17, Jabín, rey de Azor, y la casa de Heber el ceneo estaban en paz. Así que Heber y Jael eran ceneos, no eran judíos. El pleito de Israel con Azor, ellos no tenían nada que ver en eso. Por eso es que Sísara va a la casa de esta mujer, porque sabe que ella en ese sentido es neutral. Ella no es su enemigo, de hecho ni siquiera es neutral. Ella, junto con su esposo, son amigos del rey de Azor. ¿Sí me está entendiendo? ¿Por qué entonces esta mujer mató a este hombre? ¿Qué es lo que Sísara le pidió a Jael? Agua. ¿Qué le dio Jael a Sísara? Leche. ¿Recuerda que le dije hace rato que se hacía con la leche para mantenerla fresca? Sana. Cuando Sísara tomó, él pidió un vaso de agua, pero ella le entrega leche. ¿Saben qué le está diciendo? Si usted lee con atención el relato, usted se va a dar cuenta que en el verso 18 salió Jael al encuentro de Sísara y le dijo: entra, señor mío, entra aquí y no temas. Ella estaba siendo sincera. Ella le estaba diciendo: ven, yo te voy a ocultar. Cuando ella le da el vaso de leche, sobreentendemos que ese vaso de leche tenía que sal. Él lo bebe, estaban entrando en un pacto de sal. Los pactos de sal eran muy comunes. Si yo voy a tu casa y llegamos a un acuerdo, un negocio, cualquier cosa, después de llegar a ese acuerdo tú me invitas a comer, y tu comida ¿cómo debe estar? Sazonada con sal. Si yo la como, estoy diciendo, nuestro pacto, el compromiso que hicimos es perfecto. Esa comida estaba sellando el compromiso. ¿Sí me está entendiendo? Jael estaba ofreciendo de manera honesta protección a Sísara. Él le pide agua y ella le dice: te voy a mostrar que no estoy siendo hipócrita. No le da agua, le da leche sazonada con sal. Cuando él la toma, él entonces se da cuenta que lo que Jael le está ofreciendo es de verdad, es genuino. Así que él se va a dormir. Entonces, ¿por qué ella lo mata? No, ni aun eso. ¿Saben por qué? Porque el pacto de sal obligaba a las partes a mantenerse firmes en ese tratado. Es decir, en el momento en que Sísara entra bajo la casa de Heber y su esposa, ellos están asumiendo toda la responsabilidad de proteger su vida, incluso con su propia vida. Están asumiendo esa responsabilidad. Vaya a Génesis, es lo que hace Lot con los visitantes. Cuando entran a su casa, Lot asume la responsabilidad de cuidar la vida de ellos, a expensas incluso de poner en riesgo la vida de su propia familia, porque así era la cultura oriental. Siempre el valor del invitado era más grande, o se le daba más valor a la vida del invitado, del huésped, que de los propios moradores de la casa. Dicen algunos historiadores que Sísara nunca confió en Jael, a pesar de haber hecho el pacto de sal. Estas tiendas de los beduinos, de los orientales, estaban divididas en algunas partes. Incluso la recámara matrimonial, donde Heber y su esposa dormían, estaba dividida por una parte donde solamente dormía Jael, y a la que nadie podía entrar, ni siquiera Heber, que era el esposo. En el capítulo 4, en el que estamos leyendo, dice, en el verso 22, ven, te mostraré al hombre que buscas. Y él entró donde ella estaba. Algunos historiadores piensan que Jael lo lleva al lugar donde solamente ella podía entrar. A ver, él bebe la leche, se acuesta a dormir, y Jael va a vigilar que su huésped no sea molestado. Probablemente ella regresa donde lo deja durmiendo y no lo encuentra. ¿Qué pasó? Se metió a la parte donde solamente ella podía entrar. ¿Qué es lo que hace ella?
la costumbre exigía que si él había roto el pacto, debería morir. Algunos ven una alusión en el hecho de que le haya clavado la estaca en las sienes, porque eso implica, algunos ven una alusión a la incredulidad, porque los orientales piensan que la incredulidad se habita o mora, se queda en las sienes. Era como decir, no creíste en el pacto que yo te hice, ahora muere por tu incredulidad. El pacto de sal implicaba fidelidad. Cuando Jesús le está diciendo, observe, regresamos a Mateo capítulo 5, porque Jesús está advirtiendo a sus discípulos con esas mismas palabras. Mateo capítulo 5. En el verso 12 dice: si la sal se vuelve insípida, es decir, si la sal deja de tener su efecto de perpetuo y de permanente, viene una pregunta retórica: ¿con qué volverá a ser salada? ¿O cómo puedes hacer salada la sal cuando ya no está salada? Exactamente, ¿se dan cuenta de lo absurdo de esto? Dicen que en una ocasión un hombre se acercó a un rabino y le preguntó: Rabí, ¿qué se necesita hacer para que la sal vuelva a ser salada? Y el rabino le respondió: necesitas revolverla en una placenta de mula. Algunos de ustedes ya se dieron cuenta de lo absurdo de eso, ¿verdad? Las mulas no tienen placenta. ¿Por qué? Porque no se reproducen. Es decir, el rabino le estaba diciendo a ese hombre: tu pregunta es estúpida, mi respuesta es estúpida. La sal, cuando pierde su sabor, no puede ser salada. Cuando el pueblo de Dios quebranta el pacto, ¿qué se puede hacer para que pueda restaurarse nuevamente la fidelidad? ¿Sabe qué? Más adelante el Señor Jesucristo lo dice: no queda más que ser lanzada afuera y ser pisoteada por los hombres. Lucas capítulo 21. El Señor Jesucristo le dice a la nación de Israel: serán hollados por los gentiles, pisados. ¿Por qué? Porque ustedes, Israel, faltaron al pacto, no fueron fieles, por lo tanto no queda otra cosa más que juicio. ¿Se da cuenta que el cristianismo es un llamado a la fidelidad? Es un llamado al compromiso. ¿Cuántas personas piensan, le decía en una ocasión, cuántas personas exageran la gracia de Dios y dicen: Dios es tan gracioso me refiero no a simpático, sino tan lleno de gracia que a Él no le importa lo que hagas Él. Ahora, no estoy hablando de la pérdida de la salvación, estoy hablándole de algo que es importante entender. El llamado al discipulado es un llamado al compromiso, a la lealtad. El Señor llama a su pueblo a una lealtad que sea inquebrantable. Una lealtad inquebrantable. Por eso cuando Jesús está diciendo: ustedes son la sal, le está diciendo a esos discípulos: ustedes van a ser la señal de que Dios ha sido fiel a su pueblo y que el pueblo ha sido incrédulo, pero ustedes tienen que mantener esa fidelidad en medio de todo el desastre que pueda venir, la persecución que pueda venir en contra de ustedes. Ustedes tienen que mantenerse salados, es decir, ustedes tienen que mantenerse leales a Dios, leales a la ley, leales a los mandatos. ¿Por qué? Porque ustedes van a ver cómo el pueblo que fue llamado a ser sal será pisoteado porque no fue salado, es decir, no fue fiel al pacto. Las 7 cartas que el Señor dirige en Apocalipsis, en cada una de ellas se le advierte a la iglesia: si no te arrepientes, yo quitaré el candelero de en medio de ti. Lo mismo, si tú no eres fiel al pacto, yo te voy a desechar, como se desecha la sal que no sirve para nada. Imagínate que tú eres un beduino y vas a hacer un pacto de sal con otro beduino, pero resulta que el polvo blanco que tú usas ya no está salado. ¿Tendrá algún valor aquella comida que hiciste? No sirvió de nada. El compromiso que hicieron no fue sellado, no fue cerrado con la sal.
Por lo tanto, no hay necesidad de lealtad o de compromiso en un momento. Observa usted que el Señor Jesucristo, con base en esta exhortación de la sal, está llamando a la iglesia a una sola cosa: lealtad a Dios por encima de todo. Fidelidad a Dios por encima de cualquier cosa. En medio del sufrimiento, la iglesia tiene que ser leal. En medio del sufrimiento, la iglesia tiene que mantenerse firme. En medio de la lucha, de la angustia, de la adversidad, la iglesia tiene que permanecer siempre leal a la palabra de Dios. Tiene que mantenerse leal a la enseñanza que el Señor ha dado en su palabra. La lealtad debe ser una de las características del pueblo de Dios. ¿Cuándo somos leales? Jesucristo dijo: vendrán persecuciones. Le dijo a los discípulos del primer siglo: vendrán persecuciones sobre ustedes, ustedes serán perseguidos, pero la idea de la sal es: manténganse leales. Es fácil ser leal a Dios cuando no tenemos ningún problema, cuando nada nos acosa, cuando todo está bien, cuando nuestra vida no se siente amenazada, cuando no somos vituperados, cuando no somos insultados. Es fácil mantenernos leales al Señor, y nuestra lealtad hasta eso, en ese momento, es más que un soplo. Es vana nuestra lealtad, porque si estando en buenas condiciones no somos leales al Señor, estando en peores condiciones, ¿cómo nos mantendremos leales a Él? El llamado al discipulado es esencialmente un llamado a la lealtad. Eso significa ser cristiano. Nadie que no esté pensando en lealtad tiene el derecho de llamarse cristiano. Ni usted ni yo, si en nuestra mente no está el pensamiento y la idea de lealtad, si en nuestra mente no está el pensamiento de compromiso, si en nuestra mente no está la idea de aferrarnos a la palabra de Dios, de asimilarla cada vez más y de arrepentirnos cuando nos damos cuenta que por ignorancia no estamos haciendo la voluntad de Dios, hermanos, no podemos tener la conciencia de que somos cristianos cuando no hay lealtad en nuestro corazón. Me llama la atención, y quiero concluir con esto. El Señor Jesucristo le dice a los discípulos: si la sal pierde su sabor o se vuelve insípida o deja de ser salada. La palabra griega que utiliza el texto significa si se vuelve insensata. Así que la metáfora sería esta: cuando la sal deja de ser sal, no sirve de nada, como cuando el creyente se olvida cuál es su llamado. Cuando el creyente se olvida de su llamado, tenemos una persona que ha enloquecido, que es insensata. Romanos capítulo 1, verso 22, el apóstol Pablo exhorta o escribe estas palabras y le dice a los creyentes, advirtiéndoles acerca de los que se han apartado de la verdad. Dice: alegando ser sabios, se hicieron necios. Y en Efesios capítulo 5, Pablo exhorta a la iglesia con estas palabras: no sean insensatos de cuál sea la voluntad del Señor. ¿Cómo es una iglesia que ha perdido su sabor cuando ésta no conoce la voluntad de Dios? No importa cuánto le cante a Dios, no importa cuánto lean la Biblia o cuánto oren, si la iglesia no conoce la voluntad de Dios, es como la sal que ha perdido su sabor. Han enloquecido. Observa ustedes. Esto tiene que llamarnos, hermanos, a reconsiderar nuestra vida como cristianos. Somos instruidos en la palabra de Dios con un solo propósito: ser leales al Señor. Somos instruidos en la palabra de Dios con una sola meta: que nuestra lealtad al Señor crezca. En la medida que vamos aprendiendo la palabra de Dios, nos vamos apartando de los conceptos equivocados que teníamos y comenzamos a vivir una vida leal al Señor. Hermanos, cuando yo leía toda la historia de los orientales, su lealtad a los pactos que hacían, hermanos, qué fácil es conformarnos en una sociedad donde no hay lealtad. Donde hoy podemos hacer un pacto y el día de mañana estarlo rompiendo, a pesar de que se firma, se va ante un notario, se dice. Qué fácil es romper nuestros pactos, nuestros compromisos. Pero como cristianos somos llamados en primer lugar a cambiar esa mentalidad de ver con tanta ligereza la vida y de no ser leales a la palabra,
primero volviéndonos al Señor, arrepintiéndonos de nuestra falta de lealtad a su palabra, a sus mandamientos, y en segundo lugar, arrepintiéndonos de nuestra lealtad, de nuestra falta de lealtad entre nosotros mismos, quizá como creyentes. La sal, cuando deja de ser salada, no sirve para nada. Y la historia de Israel, y la historia del año 70, y la historia de mucho de la iglesia, es evidencia y testigo de que el Señor sigue haciendo y sigue cumpliendo estas palabras. Cuando una iglesia deja de ser salada, deja de ser fiel a la palabra de Dios, deja de ser leal a la voluntad de Dios, no sirve más para nada. No sirve más que para ser pisoteada por los hombres, como lo fue muchas veces la nación de Israel y como lo ha sido muchas veces la iglesia cuando se ha apartado del Señor. La próxima semana vamos a hablar de la metáfora de la luz, pero yo quiero que usted se lleve algo en su mente. Ser cristiano significa lealtad a la palabra de Dios. No hay otra manera de definir eso. Si usted no está siendo leal a la instrucción del Señor, si usted no está siendo leal a lo que está aprendiendo de la palabra de Dios, no tiene ningún derecho de llamarse cristiano o cristiana. No tiene ningún derecho. Porque ser cristiano significa ser leal, ser fiel a la palabra de Dios. Incline su rostro y vamos a orar.